Cronifonías, historias bien contadas. Hola, qué gusto estar de nuevo contigo en este espacio de Cronifonías de la Crónica del Quindío, en donde hacemos historias bien contadas. La pandemia por el COVID-19, además de cobrar más de 6 millones de vidas en todo el mundo, nos obligó a aprender nuevas formas, nos condujo por un camino de miedo e incertidumbre. Nos hizo añorar las cosas más sencillas como el hecho de caminar desprevenidos por las calles de la ciudad y mil cosas más. Pero una ruptura en una de las tradiciones más fuertes y arraigadas del mundo nos ocupará en este episodio, la Semana Santa. Soy Claudia Brito y te doy la bienvenida a este capítulo llamado Una cuestión de fe. Cronifonías. Corría el primer trimestre del año 2020 y en este lado del mundo las noticias nos hablaban de un virus descubierto al otro lado del planeta. La sensación de lejanía nos mantenía tranquilos viviendo nuestra cotidianidad como si nada. De repente las cadenas mundiales hablaban de cierres de fronteras, de nuevos casos en México, del primer caso en Colombia. Y de ahí en adelante la vida, como esta generación la había conocido, cambió. Más allá del sistema de creencias que tengas, la mayoría de habitantes del planeta añoramos la llegada de la Semana Mayor, por los días de descanso, por la necesidad de renovar la fe, por la tradición religiosa heredada de nuestra familia, porque se reactiva el turismo o por lo que sea. Lo que es una realidad única e irrefutable es el origen de su creación. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo y que, según la búsqueda que hemos realizado para este podcast, se ha celebrado desde el año 325. Charlamos con Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de Armenia, y esto nos contó acerca de la necesidad que surgió de cerrar templos y de reinventar la forma de celebrar la Semana Santa. La motivación que nosotros teníamos era cuidar nuestra vida y cuidar la vida de nuestros fieles. Es una obligación moral. En conciencia, a mí como padre y pastor de una iglesia me obliga el cuidar la vida de los fieles. Soy el custodio de la fe, el garante de la unidad en una diócesis, por lo tanto tengo que velar por la ética, velar por la moral, por la vida, y eso implica cuidar la vida. Entonces se tomó la decisión, cerramos los templos y empezamos a hacer un trabajo desde la iglesia muy interesante que fue acompañar a nuestros fieles. Realmente fue muy novedoso para muchos sacerdotes porque muchos sacerdotes no habían incursionado en las redes sociales. Cronifonías, el podcast. La iglesia, los colegios, el trabajo, todo tuvo soporte en las redes sociales y en las plataformas digitales, y aunque las circunstancias nos obligaban a adaptarnos a esa nueva realidad, la ausencia de las procesiones y el silencio de los templos fue aturdidor. Y es que esa pausa tan abrupta y el encierro obligado se hacían más llevaderos cuando nos cargábamos de fe y de esperanza. Y ese fue el mensaje compartido por Monseñor recordando las estaciones del Vía Crucis a bordo de una camioneta que ese Viernes Santo del 2020 recorrió la ciudad. Naturalmente hay una mezcla de sentimientos. Por un lado, el dolor y el sufrimiento que eso le genera a uno, verse solo cuando hemos estado tan acompañados. Pero por otro lado, la alegría y la emoción de ver a las personas salir a los balcones, mirar desde las ventanas, algunos con la ventana cerrada porque tenían temor, tenían miedo de que el virus subiera o bajara por el ascensor, bueno, tantas cosas. Y esa alegría que se producía en el corazón pues nos llevaba a bendecir a las personas, a orar por ellas. Creo que ha sido una experiencia muy bonita. Fueron días de intenso dolor, pero de intensa oración, de momentos de reflexión. También la alegría de ver a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes cuando al pasar por las distintas calles pedían la bendición. Algunos incluso se acercaban al carro, otros salían, querían la cercanía del obispo, la cercanía del sacerdote, y llevábamos, recuerdo, unas cabinas de sonido, y a través de ese sonido yo había grabado un Vía Crucis. Entonces el Vía Crucis lo transmitíamos pregrabado, pero yo iba en esa carroza, de manera que esa es la experiencia que le puedo decir. Es una experiencia donde se mezclan los sentimientos, pero donde siento yo que jamás hubo un desánimo o ha habido un deseo de bajar la guardia, sino de fortalecer siempre esa voz profética. Revisemos el panorama desde otro ángulo, el del legado.
Existe en Armenia una tradición religiosa que desde hace más de 100 años fue adoptada por los cuyabros. La procesión de la soledad de la Virgen Dolorosa es uno de los momentos de la Semana Santa que se toma a las principales calles de la capital quindiana y que a través de los años se desarrolla con magistral solemnidad, respeto y concurrencia al punto de ganarse el título de evento cívico. Él es Carlos Andrés Tovar, un joven cuyabro que ha dedicado parte de su vida a embellecer el pedestal y la imagen de la Virgen de los Dolores. Cronifonías. Esta hermosa imagen de la Dolorosa de la ciudad de Armenia lleva un trabajo hecho con amor, lleva un vestuario, lleva una mantilla, lleva una corona, lleva su corazón con los 7 dolores, su rosario o en algunas ocasiones se lleva su pañuelo. Embellecer a la Virgen ha sido un trabajo de quindianos, de personas de Armenia, para que año tras año la Virgen de la Soledad recorra las calles de la ciudad con ese dolor, pero también con esa fe que todos y todas salimos a acompañar a nuestra Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad es una joya cultural muy importante. La memoria histórica heredada de mi abuela me cuenta acerca de los ríos de gente que vestidos de luto acompañan a la Dolorosa y de la preparación que han tenido desde siempre en los colegios, las autoridades administrativas y militares, los colaboradores de la Catedral Inmaculada Concepción de Armenia y los cargueros, que en coordinación con la diócesis de Armenia se dan cita para recorrer en silencio las 20 cuadras del centro de la ciudad. Toda una tradición de más de un siglo consecutivo que se quedó en pausa por 2 años a causa de la pandemia. Él es Juan Fernando Londoño, un hombre que heredó de su abuelo la responsabilidad de llevar en sus hombros el anda de la Virgen Dolorosa. Cronifonías. Mi abuelo le recibió el puesto de carguero en la Virgen de la Soledad a un tío de él, que desde los inicios de la procesión era el carguero de la Virgen. Y después de muchos años de estar cargando Alberto Botero la Virgen, se la entregó a mi abuelo, que cargó durante 47 años consecutivos, y en el año 1989 yo le recibí a mi abuelo, y hasta el año 2019 llevábamos 31 años ininterrumpidos de estar cargando la Virgen, y que obviamente tienen 2 años de pausa por los 2 años de pandemia que no se pudo hacer procesión. Estamos con toda la ilusión de que en este año 2022 se reinicie revitalizada la procesión y que toda la ciudadanía de Armenia salga a acompañar la procesión y acompañar la Virgen de la Soledad. Hagamos contexto. Monseñor Carlos Arturo Quintero nos explica el significado de la procesión de la Soledad desde la perspectiva de la Iglesia y también desde su sentir como cuyabro. La procesión de la Soledad como tal, en el horario en que nosotros lo tenemos el Sábado Santo, hoy ya no debería hacerse ni siquiera en ese horario, porque ese día está dedicado todo al silencio de María. En muchas partes la procesión la hacen a las 5 de la mañana y esa noche ya está todo preparado y dispuesto es para la celebración de la Madre de las Vigilias, que es la Vigilia Pascual. Sin embargo, nosotros conservamos todavía por tradición la procesión de la Soledad y no la vamos a quitar. Si a mí me preguntan, la vamos a dejar en el mismo horario, ¿hasta cuándo? Por mí yo la dejaría per secula seculorum, porque no es una celebración litúrgica y porque antes, cuando se hacía la procesión de la Soledad, no existía la Vigilia Pascual. La procesión de la Soledad suplía la celebración de la Vigilia Pascual. Ahora, con el Concilio Vaticano II empieza a fortalecerse la celebración de la Vigilia Pascual y la celebración de la Soledad, entonces se desplazó a otro horario durante el día. Bueno, después con el tiempo, cuando yo llegué a ser párroco en la catedral, me di a la tarea de evangelizar un poco los procesos, ayudar a tomar conciencia a los cargueros de su labor, que no era simplemente venir a cargar un anda cada año, que no era simplemente venir a hacer presencia de generación en generación porque hemos cargado el anda y hemos transportado a la Virgen, sino ¿y cuál es tu preparación espiritual? Nos dimos a la tarea de hacer ese trabajo, seguimos adelante, incluso yo después escribí la oración del carguero, hubo un diálogo con ellos muy interesante y luego la tradición de los cargueros se ha mantenido y se ha sostenido gracias a ese contacto comunicativo, que es muy importante. Los que cargan a la Virgen de la Soledad, muchos de ellos son de familias reconocidas del Quindío y se van pasando de generación en generación
ese rol, ese trabajo. Y yo creé en la catedral un grupo que todavía existe que se llama los Misioneros de la Soledad o los Caballeros de la Soledad, que es un grupo de laicos muy humilde, muy sencillo, que están a disposición de los cargueros con esa intención de generar un acercamiento, de evangelizar. Vengan, disfruten todo esto es de ustedes y es de la comunidad. Cronifonías, historias bien contadas. En este punto de esta tercera cronifonía en la que agradezco tu compañía, me detengo por un momento a pensar en cómo la fe, de la manera en cómo la vivamos, se convirtió en un refugio en donde guardamos la esperanza de que la salud de algún amigo, familiar o de nosotros mismos mejoraría, y también en la fortaleza de despedir a personas cercanas con la ilusión de que sus muertes no serían en vano, y que como especie humana superaríamos este impasse siendo mejores personas con el prójimo y con todas las demás especies del planeta. En una alegoría muy respetuosa, hago la comparación con el significado que la historia nos enseñó de la Virgen Dolorosa. Mi madre era muy religiosa, era muy devota, muy creyente y siempre se vivió con mucha fidelidad y con mucho apego a los horarios y a las tradiciones la Semana Santa. Obviamente por estar mi abuelo cargando la Virgen de la Soledad, pues desde muy pequeño se me fue enseñando pues el significado de la Dolorosa, el significado de que la Virgen estaba de luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ella tenía en esos momentos. Han pasado más de 110 versiones en las que Armenia ha sido testigo de la llegada de la imagen de la Virgen de la Soledad hecha en cedro rosado por el escultor antioqueño Álvaro Carvajal Quintero, de su donación a la catedral, de los lúgubres atuendos y 1000 detalles más que serían tema para otro episodio. Pero en este punto, quiero acercarme a uno de los aspectos intangibles por los que la procesión de la Soledad podría declararse como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Milagro de Colombia: los cargueros. Cronifonías, el podcast. Resaltar el valor tan importante de nuestros cargueros cuando en 1927 se hizo la transformación de este acto de fe, quienes portaron en sus hombros la sagrada imagen, dedicación que siempre ha sido considerado un honor, y resaltar todas estas generaciones de estos hombres que han cargado durante estos 113 años la procesión de la Soledad. No dejar atrás obviamente la importancia del Sermón de la Soledad, que al finalizar la procesión del sábado, el señor obispo siempre ofrece unas palabras, las palabras que tuvo la Virgen María en sentir la muerte de Jesús. Una cuestión de fe, así le hemos puesto por nombre a este episodio. Pero, ¿qué es la fe? Según la Real Academia de la Lengua Española, la fe es la seguridad o aseveración de que algo es cierto sin que necesariamente haya evidencia de ello. 2 años después de que la pandemia nos hiciera cambiar nuestra manera de vivir, es una cuestión de fe sentir que podemos seguir adelante, y tener la oportunidad de vivir la Semana Santa en gratitud es muestra de ello. Cronifonías. La invitación para todos es a que nos unamos como fieles católicos, e incluso la invitación es para los no católicos, a que juntos respetemos estas tradiciones religiosas, vivamos una actitud de recogimiento y de oración profundas, y sintamos en este camino, cuando estamos viviendo esta experiencia todavía de pandemia, que tenemos que aprender a convivir con este virus, pero nunca olvidarnos de los ejercicios de autocuidado personales. Ahora bien, quizás muchos hemos bajado la guardia pensando que ya esto se acabó, y estamos viendo el repunte del virus, y ya a través de otras formas, como se dice hoy, a través de los sublinajes que ya empiezan a aparecer en China, en Japón, en la India, y eso nos tiene que preocupar. No hay que bajar la guardia, y por lo mismo quiero unir esta invitación a los ejercicios de autocuidado a que trabajemos juntos por el perdón, la reconciliación y la paz. Siempre tendrá que aparecer ese mensaje en lo más profundo del corazón: perdón, reconciliación y paz, unido al tema de la esperanza. Cristo es la esperanza que no nos defrauda, y precisamente lo que vamos a celebrar los cristianos ahora no es un show ni una representación teatral, sino el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Cronifonías.
La pandemia nos mostró la fragilidad del ser humano, la fragilidad de la vida y la necesidad de buscar el camino para encontrar la paz y la tranquilidad espiritual, y la Virgen de la Soledad es una gran oportunidad para encontrar ese camino, de manera que invito a todos los católicos de Armenia a que se programen para que el sábado santo salgan a las calles del centro de Armenia a presenciar la procesión de la Soledad y a acompañar a la Virgen en su duelo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio. Hemos hablado de la fe, de la esperanza, de la humanidad. Hemos hecho honor a nuestras tradiciones y a eso que forma identidad. Por eso te invito a que le des me gusta a este episodio, a que lo compartas con tus amigos y nos ayudes a difundir nuestra historia y esa conciencia colectiva acerca de la fe, y a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando sea publicado nuestro próximo episodio. Gracias a Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia, a Juan Fernando Londoño, uno de los cargueros del Anda de la Virgen de la Soledad, y a Carlos Andrés Tovar, un hombre cívico, por haber compartido con nosotros su conocimiento. Soy Claudia Brito y hasta aquí te acompaño en esta cronifonía, el podcast del diario La Crónica del Quindío. Nos escuchamos en la próxima. Cronifonías, historias bien contadas.